Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos una semana más a nuestro repaso semanal sobre el mercado de divisas. Como siempre y como venimos realizando habitualmente, lo que haremos será pues un breve repaso de la situación del mercado en general y luego pues continuaremos comentando aquellas divisas que presentan un mejor aspecto en el corto plazo y aquellas que presentan un peor aspecto en el corto plazo, sobre todo fundamentándonos como siempre en herramientas de análisis técnico. Bien, esta semana es una semana más bien de consolidación, semana que probablemente sea bastante tranquila en el mercado de divisas, ya que ya conocimos pues lo que era el evento más importante de lo que quedaba de año, que fue la decisión por parte de la Fed el pasado jueves de finalmente subir tipos por primera vez en 10 años. Y bueno, pues la Fed cumplió las expectativas. Ya veníamos diciendo la semana pasada que pues había un 80% de probabilidades de que la Fed subiese tipos, que el mercado ya estaba descontando esa situación y que sobre todo lo importante iba a ser las palabras de Yellen acerca de la economía, si resaltaba la fortaleza de la economía, o si por el contrario, pues se decantaba por un mensaje más pesimista, ¿no? Bien, realmente Yellen al final se decantó por un mensaje moderadamente positivo y eso llevó a que el mercado en un primer momento en el caso del eurodólar cayese un poquito, pero bueno, realmente no hubo movimientos excesivos, ¿no? Aquí, si nos vamos al gráfico, este es el eurodólar, nos vamos a acercar al jueves. El jueves pasado fue día 17 cuando se publicó en este caso que la Reserva Federal iba a subir tipos y como vemos este día, ¿no? Corresponde a este día, sí que es verdad que cayó en un primer momento el eurodólar, pero bueno, luego ha ido pues recuperándose, ¿no? Así que realmente pues este mensaje no caló demasiado ese optimismo moderado y el eurodólar pues se ha mantenido en esos niveles de 1.0930, 1.10 incluso, que vimos justo después de las palabras de Mario Draghi de hace ya 3 semanas. Hace 3 semanas, pues Mario Draghi decepcionó al mercado con las expectativas expansivas de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Fue cuando se produjo este rebote fuerte que nos llevó desde el 1.0520 más o menos que tenemos por aquí a los máximos alcanzados ya una semana después en los entornos del 1.1050, es decir que las palabras de Mario Draghi lo que han hecho es que el dólar se aprecia un 5% respecto al euro en una semana y bueno, desde entonces todavía seguimos con ese rango de 1.10, 1.09, ¿no? Así que bueno, efectivamente las palabras de Yellen fueron moderadamente optimistas y como vemos, la divisa prácticamente no lo reflejó. Así que pues prácticamente esto de la subida de tipos ya estaba descontado. Otra cosa también que dijo Yellen interesante es que habló de una subida muy gradual de los tipos por parte de la Reserva Federal. Es decir, que sí, esto es una primera subida, pero que en principio durante 2016 todavía no hay estimada una segunda fecha de subida de tipos porque considera que hay que ir paso a paso, piano a piano. Vamos a ver cómo sigue la economía y ya veremos si subimos tipos, ¿no? Quizás ese mensaje también ha afectado en que no hayamos visto una caída más fuerte en el eurodólar y que se haya mantenido en esos niveles, ¿no? Como decimos, así que caída muy moderada en el eurodólar después de la decisión de tipos, que ya era prevista la decisión de tipos. Sí que se está produciendo un ligero rebote ahora mismo. Y seguimos con la misma idea de medio-largo plazo que comentamos la semana pasada. Y es que, como venimos diciendo ya desde hace bastante tiempo, probablemente ese aumento gradual de los tipos de interés en 2016 debería conducir a una apreciación del dólar frente a casi todas las principales monedas el próximo año, a pesar del movimiento relativamente moderado del dólar después de la decisión de la Fed, ¿no? Puesto que, como decimos, era bastante esperado por el mercado. Bueno, se espera además que esta apreciación debería ser más severa con el euro, ya que la dirección de la política monetaria del Banco Central Europeo es la contraria. Ahora mismo el Banco Central Europeo se encuentra en esa fase expansiva y a pesar de que Mario Draghi sea
el causante de este rebote fuerte en el euro-dólar por decepcionar al mercado con las medidas expansivas, sí que consideramos que todo hace indicar que Draghi durante el primer trimestre del año tenga posibilidad de implementar más medidas expansivas. ¿Por qué decimos esto? Pues repetimos lo que venimos comentando ya semanas atrás, y es que estamos viendo esas caídas fuertes en el petróleo que están provocando que la inflación sea muy baja. Tenemos unos niveles de inflación en Europa, ahora mismo una tasa interanual de en torno al 0,9%, cuando Draghi lo que esperaba es que con este QE pusiese la inflación en un nivel estable del 2%. Por tanto, creemos que Draghi tiene opciones todavía de ampliar las medidas expansivas y seguir con su compra de bonos por parte del Banco Central Europeo con más intensidad de lo que lo está haciendo ahora mismo, ¿no? Entonces, esto probablemente en el medio largo plazo lleve al eurodólar a caer con más fuerza. Además, habría que añadir otro punto importante, y es que, bueno, pues como hemos ya comentado también tanto en el curso de ayer como antes de ayer, y bueno, como también evidentemente sabréis, pues tenemos cierta inestabilidad en España ahora mismo con todo el tema de las elecciones. Este tema probablemente pues también cause algo de incertidumbre sobre la zona euro en general, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, está por ver ahora mismo qué sucede. Ahora mismo pues veremos a ver si de verdad pues se llega a un consenso, a un gobierno con minoría, con algún tipo de apoyo, pero como haya pues cierta ingobernabilidad y eso se extienda durante más tiempo, pues eso también puede causar nuevas dudas sobre España, nuevas dudas en la zona euro, que hagan que el euro pues continúe con sus caídas. Así que ahora sí es verdad que la Reserva Federal ha hablado y no ha afectado en demasía a la divisa, como también comentamos la semana pasada. Lo más probable es que hubiese sucedido lo que sucedió, pero bueno, guardábamos ahí una bala en la recámara por si pues a lo mejor se lanzaba algún mensaje diferente. Bueno, eso no sucedió, así que ahora mismo lo que vemos es que eurodólar, a pesar de que las palabras de Yellen no alentaron esa subida del dólar respecto al euro, sí que creemos que en el medio largo plazo todo indica, todo nos hace ver que el eurodólar va a caer con cierta probabilidad en el medio largo plazo, ¿vale? Seguimos pensando que las probabilidades de caída en el eurodólar siguen siendo altas en el medio largo plazo, por lo que comentamos, ¿vale? Por esa expectativa, esa ahora mismo más que expectativa, pues situación de la zona euro, ¿vale? Esa coyuntura que tenemos con inflación baja, ciertas dudas todavía con la economía, por tanto BCE probablemente entre a actuar con más fuerza, mientras que dólar, Estados Unidos, Reserva Federal, pues ahora mismo se encuentra ya en una fase de subida de tipos. Así que todo esto hace pensar que probablemente veamos, pues en el medio y largo plazo, eurodólar bajista. Bien, pues esto en cuanto a la situación general del mercado de divisas. Vamos ahora a comentar aquellas divisas que presentan un aspecto más positivo en cuanto al análisis técnico y aquellas que presentan un aspecto más negativo. Esta semana nos hemos decantado por, en primer lugar, destacar el dólar australiano contra el dólar de Singapur, que está presentando pues opciones de corto plazo interesantes al alza. Vamos allá a sacar aquí. Sobre todo por pues esta señal que solemos comentar en divisas, que nos funciona bastante bien, que es una señal de giro que suele, como decimos, solemos aplicar en nuestras estrategias, que es el cambio en el SAR. Se está produciendo un cambio en el SAR, como tenemos aquí, este cambio en el SAR nos está haciendo pensar que podemos ver en el dólar australiano contra el dólar de Singapur cierta fortaleza de corto plazo. Sí que es verdad que hoy se ha encontrado con una barrera, que es esta resistencia que tenemos aquí, que coincide con la media de las 200 sesiones, ¿vale? La media de las 200 sesiones la tenemos por aquí.
Y es ahí donde probablemente veamos visitar a la divisa en el corto plazo. Sería interesante ver si finalmente consigue superar ese nivel. Probablemente en un primer testeo no lo consiga superar del todo, pero el objetivo ahora mismo, todo lo que es una subida por encima, un cierre por encima de la media de 200 sesiones, sería importante para coger fuerza para continuar con las subidas en el dólar australiano contra el dólar de Singapur. Respecto a indicadores técnicos, bueno, pues sí que ahora mismo tenemos pues un RSI que está en tierra de nadie, está en niveles de 50, está dándonos poquita información, pero también es verdad que hay que recalcar que no se sitúa con facilidad el par en zonas de sobreventa. Como vemos aquí, si nos vamos más atrás, hay que volver a septiembre, a principios de septiembre de este año, cuando tuvimos un nivel de sobreventa, en niveles de 30 en el RSI. Desde entonces, el RSI ha tenido, un segundito, ha tenido un buen comportamiento, ¿vale? Como vemos, el RSI siempre se ha mantenido en niveles estables y ahora, pues bueno, lo tenemos en tierra de nadie, está en 50, pero puede coger cierta fuerza si el rebote continúa. MACD lo tenemos ahora mismo, sí que es verdad que en una zona negativa, pero ojo, cuidado, veníamos desde esta señal cayendo con histograma creciente, pero ahora parece que estamos entrando en una fase en la cual se está girando al alza el MACD. En cuanto al estocástico, también el estocástico, pues bueno, pues está dando también una señal de entrada desde el rebote. Vemos que el estocástico normalmente esos cambios de tendencia también los avisa con más precisión, con más, en este caso, previsión que el SAR. El SAR es una buena señal de giro, aunque sí que es verdad que hay veces que va con cierto retraso. En cambio, estocástico suele avisar antes. Bien, pues como decíamos, estas señales son positivas y aparte, no solo esto, sino que también tenemos estructura alcista con Heiken Ashi desde el día de ayer, ¿vale? Esto es Heiken Ashi. Ay, perdón, un segundito. Pensaba que era eso Heiken Ashi. Esto es Heiken Ashi ahora. Aquí tenemos, se está formando ahora mismo estructura alcista con Heiken Ashi, ¿vale? Tenemos una vela con un cuerpo real mayor que la anterior, por tanto es ahora cuando se está formando una tendencia alcista según Heiken Ashi, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo fortaleza del dólar australiano contra el dólar de Singapur, en cuanto a técnico en corto plazo, encima, pues bueno, pues los datos macro que están saliendo de la economía australiana parecen ser bastante positivos. Tenemos ahora mismo, pues incluso una revisión al alza del PIB, así que puede ser interesante esta oposición en dólar australiano con dólar de Singapur. Bien, siguiente divisa de esta semana. Vamos a sacar el dólar americano contra la corona sueca. El dólar americano, evidentemente, pues como decíamos al principio, todo indica que va a tener cierta fortaleza de corto plazo, pero en este caso vamos a ver qué puede suceder. Por ejemplo, en el dólar americano contra la corona sueca, sí que es verdad que estamos en una situación que evidentemente no es tan favorable en cuanto al técnico, pero creemos que puede darse una situación interesante que puede hacernos ver situaciones positivas en el corto plazo. Y es este nivel. Sí que es verdad que hoy hemos cerrado por encima, perdón, hoy hemos abierto por debajo, perdón, de la media de 200, ¿vale? Hemos abierto por debajo de la media de 200, lo cual no es una señal muy positiva, pero ojo, estamos viendo que desde esta mañana se está intentando situar por encima de esa media de 200 otra vez el par, ¿no? Entonces, sí que en medio y largo plazo se favorece siempre esa estructura positiva del dólar ahora mismo con respecto a todas las divisas. En corto plazo aquí podríamos aprovechar simplemente un movimiento de rebote siempre y cuando se sitúe por encima de esa media de 200 sesiones, ¿vale? Más allá de eso, ojo, ahora mismo las señales no son tan positivas con todos los indicadores. Como tenemos aquí, por ejemplo, el RSI está en una zona muy baja, hay mucha sobreventa, pero está en una especie de rebote. MACD no acaba de darnos muchas señales, ¿vale? Tenemos aquí un cruce a la baja, la semana pasada no hay muchas señales con MACD. Y en el estocástico tampoco es que sea excesivamente positivo. Tenemos aquí un cruce que se produjo a la baja en la vela de ayer.
Pero bueno, sí que es verdad que la media de 200 sesiones suele ser, pues al final, un elemento clave a la hora de operar. Es siempre un patrón en el que todo el mundo se fija. Así que, ojo, ahora mismo no hay situación clara siempre y cuando no supere esa media de 200. Si superas esa media de 200, es probable que nos vayamos en un primer intento a ver esta situación parecida a la que tuvimos aquí en esta semana de la primera de diciembre, que es que corta a la baja la media de 200, automáticamente rebota, así que podríamos ver corta a la baja media de 200, automáticamente rebota y se pone a subir hacia esta parte de aquí, hacia los niveles de 8.50, es decir, que intentaríamos buscar pues una revalorización de un torno a un 0,70%, es decir, unos 590 pips. ¿Bien? Vale, como vemos además esta situación se ha producido varias veces, ¿vale? Es decir, tenemos aquí ese corta la media, automáticamente sube, esta vela toca la media, la corta por debajo, automáticamente sube, así que favorecemos estrategias tomando esas posiciones, pero siempre con stops. Bien, siguiente divisa que vamos a comentar positiva esta semana, dólar americano contra la lira turca. La lira turca, pues realmente venimos pues comentando pues que estaba presentando pues en este caso cierta debilidad contra el dólar americano desde hace ya cierto tiempo y bueno pues ahora mismo pues como vemos aquí ya la comentamos hace un par de semanas, aquí hubo una estructura alcista por Heiken Ashi, pues volvió a subir luego, después de esto llegó hasta este techo del canal y parece que se está formando como esta especie de canal, ¿no? Lo que sí es que es claro es que esta directriz alcista, vemos que se toca muchas veces la parte inferior y bueno, pues parece que puede incluso estar formándose una especie de canal alcista, ¿no? Que nos pueda llevar a la parte superior otra vez del canal. Hoy hemos consolidado o bueno, más bien estamos consolidando ese corte que tuvimos ayer de la media de 20 sesiones, estamos ahora mismo por encima de la media de 20 sesiones y en cuanto a indicadores técnicos, pues bueno, pues tenemos ahora mismo quizás incluso pues cierta continuidad de lo que veníamos ya comentando hace semanas. Si estiramos esta línea que nos venía indicando mínimos crecientes, ¿vale? Mínimos crecientes aquí como vemos en el RSI, seguimos con un RSI en tono positivo. MACD, también la verdad que venimos notando que el MACD se está también volviendo positivo, se está poniendo en la fase por encima de cero. Ahora mismo el MACD sí que es verdad que está con la línea roja por encima del azul, lo cual pues es una señal de sobreventa, pero ojo, no es tan fuerte porque estamos por encima de cero, así que no sería de extrañar que veamos al MACD pues en breves otra vez con señales positivas. Y en cuanto al estocástico, venimos de un pequeño aviso de corrección en el estocástico, pero ojo, parece que volvemos a incluso ver un posible corte en el corto plazo al alza. Así que señales positivas en la divisa, en el dólar americano contra la lira turca. Además de esto, bueno, pues ahora mismo hay que recordar que, bueno, Turquía tiene también cierta inestabilidad política, cierto riesgo de conflicto, además está cerquita de una zona pues de Oriente que pues ahora mismo también con cerca de Siria y demás, pues con todo este tema político tenemos ahí cierta inestabilidad de fondo que en cualquier momento puede brotar y puede hacer que estas subidas en el dólar contra la lira turca se aceleren, si cabe más aún. Así que señales positivas. También incluso tenemos una señal de entrada con Heiken Ashi, patrón con vela mayor que la anterior. Bien, y siguiente divisa que queremos comentar positiva esta semana, esta sí que puede resultaros algo curiosa, es el dólar neozelandés contra el dólar americano. ¿Por qué queremos comentar el dólar neozelandés esta semana? Bueno, pues el dólar neozelandés esta semana queremos comentar pues esta situación curiosa por lo siguiente, y es que el dólar neozelandés la semana pasada anunció una bajada de tipos, pero también anunció que va a eliminar las medidas expansivas que estaba aplicando en su economía, ¿no? El Banco Central neozelandés anunció esta medida la semana pasada en su reunión mensual, mientras que la Fed, por otro lado, como decíamos, pues sube tipos y va pues a provocar probablemente fortaleza del dólar, ¿no? Lo que sí que está claro es que ese corte de medidas expansivas por parte
del dólar neozelandés no era tan esperado como esa subida de tipos que ya más o menos el mercado se asumía, ¿no? Entonces hemos visto este rebote fuerte en el dólar neozelandés contra el dólar americano y que creemos que puede continuar a pesar de la fortaleza que pueda tener el dólar en el medio largo plazo. Así que en el corto plazo favorecemos posiciones alcistas en dólar neozelandés contra el dólar americano por lo que comentamos, ¿no? No solo pues esas noticias por parte de la Reserva Federal del Banco Central de Nueva Zelanda, sino también estamos comentando que en técnico, como vemos, tenemos este canal alcista que parece que prevalece. Desde el lunes tenemos esos cierres ya consolidados por encima de la media de 200 sesiones. Tenemos un RSI que, si bien ha perdido cierta fuerza, consigue mantenerse en una zona elevada, una zona de fuerza alcista. Luego tenemos esta situación también con el MACD en positivo y seguimos con un estocástico que se está comportando pues de una manera bastante fiable, se está formando otra situación positiva con el estocástico. Así que situación bastante interesante. Dólar neozelandés contra el dólar americano. Creemos que en el corto plazo pueden continuar las subidas. Ojo, también es verdad, hoy tenemos esta señal de... Un segundito. Vale, esta señal que tenemos aquí. Vale, estas velas que tenemos aquí. Esto era Heiken Ashi, ¿vale? Así que esto es pauta alcista con Heiken Ashi. Lo que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos una vela mayor que la anterior. Así que pauta alcista con Heiken Ashi. Con Candlestick, hoy cae un poquito la divisa, pero sigue manteniéndose por encima de la media de 200 y encima por cerquita de la banda superior de Bollinger, lo cual nos hace pensar que, como decimos, dólar neozelandés contra dólar americano, fortaleza a pesar de la subida de tipos de la Reserva Federal. Bien, vamos a comentar rápidamente las negativas de esta semana. En primer lugar, la negativa que vamos a comentar es el euro contra la libra. El euro contra la libra lo tenemos ahora mismo comportándose de una manera negativa, sobre todo en el día de hoy, ¿vale? Hoy tenemos una caída fuerte en el euro contra la libra. Sí que creemos que en el corto plazo puede también continuar relativamente bajista, a pesar de este fuerte rebote que tenemos aquí, que viene derivado no solo de la de la decepción de Mario Draghi, tal y como sucedió con el euro dólar, se comportaron prácticamente igual, es decir, el euro se vio fortalecido por esa decepción de Mario Draghi a principios de mes, pero ojo, tenemos que en el caso de la libra, ahora mismo vemos que puede haber, en este caso, posibilidad de subida de tipos ya pues cerca del... Se están como estimando que en segundo trimestre o tercer trimestre de este próximo año veremos esa subida de tipos ya prácticamente con seguridad en el Reino Unido, ¿no? Luego, cierta inestabilidad política pues puede causar también dudas con el euro, como decíamos, y eso también puede provocar en el corto plazo alguna caída. Y bueno, luego en el técnico lo tenemos todo muy sobrecomprado. Tenemos el RSI que, bueno, no es ya una semana o 2 semanas, sino 3 las que lleva en una zona de sobrecompra, MACD quizás positivo en exceso, quizás el mercado necesita un cierto descanso para el euro libra, así que no sería de extrañar ver posiciones bajistas de corto plazo, ¿vale? Corto plazo, favorecemos posiciones bajistas en euro libra y ya medio largo plazo, pues probablemente veamos caídas por esa ya prácticamente segura subida de tipos del Reino Unido, en este caso de aquí al segundo trimestre, tercer trimestre del próximo año. Bien, siguiente divisa bajista de esta semana. Vamos a sacar la libra contra el dólar canadiense. Aquí tenemos algunas señales sobre todo de técnico, ¿vale? En técnico, la libra está presentando alguna señal bajista en esta divisa que puede hacernos pues incluso aprovechar esas oportunidades, ¿no? Tenemos ahora mismo, como decíamos, pues un cambio en el SAR desde el día de ayer, cambio en el SAR que puede ser cambio de posible tendencia, puede estar formándose una especie de canal bajista, ¿vale? Puede ser una formación, puede ser incluso esto, incluso un banderín, ¿vale? Un banderín que baje
y luego continúe subiendo, ya que pues la libra probablemente se aprecie en el medio o largo plazo por lo que estamos diciendo de posible subida de tipos. Y bueno, pero en el corto plazo con señales como ese cambio en el SAR. Venimos de un periodo de sobrecompra en el que parece que está corrigiendo. Hoy tenemos un cambio en el MACD, lo veis, ¿no? Cambio en el MACD que parece que está cambiándose a girar a negativo. Y luego tenemos este estocástico que pues viene de una parte en la que el estocástico estaba muy cercano a máximos, así que no sería de extrañar pues verlo ahora mismo yendo a la parte inferior, así que pues probablemente veamos situación bajista de corto plazo en libra contra dólar canadiense, pero ojo, medio largo plazo, aquí sí que favorecemos libra fuerte para medio largo plazo. Bien, siguiente opción, siguiente posición que podríamos tomar sería el euro contra el zloty polaco. El zloty polaco, esta semana ha habido una noticia respecto a un swap zloty contra la moneda ucraniana que parece que pues puede en este caso pues penalizar pues en este caso a la moneda ucraniana respecto al zloty polaco, y eso ha provocado que el zloty polaco haya pues se haya apreciado un poquito, ¿no? Tenemos aquí en este caso como desde pues hace ya un par de semanas el zloty polaco está cogiendo cierta fuerza con respecto al euro. Vemos el euro pues comportándose de una manera muy negativa, y vemos aquí como pues en el técnico tenemos situaciones muy bajistas. Parece que se acelera ese RSI bajista, lo tenemos todavía por encima de 36, todavía con margen de posible caída. Luego el MACD cada vez más bajista, y bueno, parece que se está acelerando también el estocástico muy bajista, ¿no? Consideramos que, bueno, la velocidad de la caída ha sido muy fuerte. Pues todavía tenemos aquí como ayer, pues cruzó la banda inferior de Bollinger. Cuando se cruza una banda inferior de Bollinger, pues eso es una señal muy bajista, pero que normalmente lo que suele pasar es que tiene un descanso el mercado, ¿no? Como vemos aquí en el pasado. Pues por ejemplo aquí corta la banda inferior de Bollinger, luego el mercado se toma un ligero descanso. O por ejemplo cuando corta por arriba, toca la banda de Bollinger, luego ligero descanso. Ha tocado la banda inferior, hoy hay en este caso una pequeña recuperacioncilla, pero la verdad que en técnico pinta bastante mal. Y si nos vamos a Heiken Ashi, más todavía, vemos como la racha está siendo bastante importante en Heiken Ashi. Tenemos además, pues si nos ponemos a comparar con FIBO, aquí vemos como el FIBO parece que se comporta bastante bien. Siguiente posibilidad que nos da el mercado, pues ya sería pues este nivel primero, el 4,23181, para luego probablemente irse a la base, al suelo, al 4,2071. Eso puede ser una opción factible de corto plazo. Bien, otra divisa de esta semana bajista podría ser el euro contra la corona noruega. Como vemos, el euro presenta cierta debilidad con las divisas de la zona euro. Aquí tenemos el euro contra la corona noruega. Vale, tenemos en este caso pues como el precio se ha ido enrangando entre los niveles de 9,45 y 9,60, y ahora mismo pues consideramos que puede haber pues posible caída. ¿Por qué? Porque llevamos, por ejemplo, con una situación de niveles técnicos muy sobrecomprados durante mucho tiempo, y normalmente cuando se produce esa situación suele haber un cierto descanso en el mercado, ¿no? Así que no sería de extrañar ver cómo la divisa que ahora mismo se encuentra en 9,51 se vaya a la parte inferior de esta especie de canal lateral que se está formando de corto plazo. Tenemos un estocástico muy en máximos. Tenemos el MACD haciendo hoy un cruce en negativo, y el RSI que venía de una zona de sobrecompra. Pues estas situaciones no suelen alargarse mucho durante mucho tiempo. El precio normalmente cuando está muy sobrecomprado tiende a parar para coger aire, así que esa primera parada para coger aire puede ser aquí en el 9,45. Ahí podríamos tener una oportunidad de entrada, y además, como vemos ahí, coincide justo con un nivel en el que se encontrará probablemente con el suelo de la media de 20 sesiones, así que puede ser un nivel interesante de entrada ese nivel.
Y bien, y ya por último, esta semana la última divisa bajista que creemos que puede aprovecharse para el corto plazo sería el dólar contra el zloty polaco. Dólar contra el zloty polaco también está acelerando mucho su caída. Tenemos aquí como está cortando la banda de Bollinger con relativa facilidad, la banda inferior. Como decíamos, normalmente cuando se produce esta situación se toma un cierto descanso para continuar cayendo. Tenemos además pues indicadores muy bajistas. Aquí el MACD, como veis, súper bajista. RSI yendo también con máximos decrecientes y el estocástico también en un nivel muy bajista. Aquí se está acelerando, como decimos, mucho la tendencia bajista, pero ojo, cuidado. Podemos aprovechar cierto rebote para intentar posicionarnos a la baja. Vamos a esperar quizás a ver pues un pequeño descanso como el que tenemos hoy está subiendo un poquito la divisa, pero en el corto plazo favorecemos en este caso posiciones bajistas para el zloty polaco. Bien, pues esto ha sido todo por esta semana. Probablemente ahora de aquí hasta el año que viene tengamos relativa comodidad, relativa tranquilidad en el mercado de divisas. Ya pues habrá que ver en este caso ya la vuelta en enero cómo pues empiezan con sus respectivas reuniones los diferentes bancos centrales, qué expectativas hay. Como decíamos antes y por repasar un poco todo, lo que esperamos probablemente es un dólar fuerte el año que viene, sobre todo con respecto al euro. El euro ahora mismo todavía incluso vemos con posibilidades ese aumento de políticas expansivas por parte del Banco Central Europeo que harían que cayese aún más, y aparte tenemos esa cierta inestabilidad política aquí en España que, bueno, que puede hacer también que el euro sufra un poquito si no se llega a un acuerdo pues que sea en este caso creíble. Y nada más, en principio volveremos la semana que viene a comentar un poquito cómo está el mercado, aunque realmente ya poco más habrá que destacar de aquí a final de año en el mercado de divisas. Habrá que estar sobre todo, como decimos, pendientes a lo que sucede con las primeras reuniones de los bancos centrales el mes que viene y ver si se cumplen nuestras expectativas, que, como decimos, probablemente lo que vemos es que el Banco Central Europeo tenga probabilidades de aumentar políticas expansivas debido a esa inflación baja que va a venir probablemente pues ligada a esos bajos precios del petróleo. Así que nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Nos veremos la semana que viene en el curso del miércoles en el análisis semanal que haremos de divisas, y bueno, también el lunes y el martes haremos nuestros cursos de visión y táctica semanal. El que no tendremos será el de este viernes, el del cierre del IBEX, debido a la festividad de Navidad. Así que nada, la semana que viene nos veremos. Muy buena Navidad a todos, que tengáis buen día y buen trading. Hasta pronto, un saludo.